Muy buenos días, mis niñas. Te damos la bienvenida a esta clase del día de hoy en la área de ciencias naturales. Tenemos como tema la contaminación del agua. Hemos estado hablando acerca de la importancia del agua, el uso del agua, sobre la potabilización del agua, ¿no? ¿Verdad? Aprendimos también que en ciertos sectores rurales el agua no llega de una manera como nosotros la tenemos. Ellos necesitan pasarla por medio de un filtro. Y si nosotros contaminamos el agua, las personas que utilizan esta agua pueden también sufrir de pequeñas enfermedades. Y no deseamos eso, ¿no? ¿Verdad? Vamos a aprender qué es la contaminación del agua. El ser humano es el principal causante de la contaminación, en otras palabras. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos actividades humanas, tanto domésticas como las agrícolas e industriales. Muchos de ellos vierten sus desechos líquidos y sólidos en las fuentes de agua, como son los ríos y los mares, como lo puedes observar en la imagen. Si nosotros no cuidamos el agua, recuerda que el agua pasa por un proceso de potabilización. Si nosotros la contaminamos y si no se llega a potabilizar al consumir esta agua, nos está haciendo daño a nosotros y eso nos ocasionaría enfermedades. ¿Ya? Debes tener presente esto. Las industrias, el sector agrícola, el petróleo o los domésticos, que son las actividades que nosotros realizamos, son fuentes de contaminación del agua. Las industrias cuando vierten sus aceites a los ríos o a los mares. El sector agrícola cuando utiliza mucho abono, fertilizante en la tierra, recuerda que la tierra filtra todo esto y llega a las aguas subterráneas. Recuerda que las aguas subterráneas fluyen y llegan ¿a dónde? Hacia el río o hacia el mar, ¿no? Entonces, al tener mucho abono, también está contaminándose el agua. El petróleo, cuando algún barco llega a sufrir un accidente en alta mar, el petróleo se vierte y si no cuidan y tratan de resolver el accidente con el petróleo, con el derrame de petróleo, muchos de los peces o el lugar donde fue el accidente, el agua se daña. En lo doméstico también. Entonces debemos considerar que nosotros debemos ayudar a que no exista más contaminación. Recuerda que la gente que vive en el campo se toma el agua muchas veces de los ríos y sin un proceso de potabilización. Entonces, si no queremos que nuestros amiguitos que viven en el campo se enfermen, nosotros también debemos de cuidar el agua, ¿no es verdad? La tarea de hoy se encuentra en tu libro en la página 197. Vamos a aprender un poquito más acerca de la contaminación, pero yo también te voy a dejar un video para que tú lo observes en casa y puedas aprender un poco más de cómo nosotros contaminamos el agua y también ver que al contaminar el agua muchas personas sufren enfermedades, a los animales se mueren. Entonces no queremos esto. Vamos a aprender cómo nosotros podemos evitar la contaminación del agua. Que tengas una linda mañana. Cuídate. Chao. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras, con el vertido de desechos industriales, por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo. Y también con el vertido accidental de petróleo. ¿Y cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.